Teatrón presenta Sin comentarios, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. Esta semana, desde el viernes 10 al domingo 12 de marzo, se celebra la última edición del Festival Alt de Vigo. Una edición que será la última, porque el Alt muere. Y sus organizadores han buscado una muerte digna para este festival gallego, dedicado a las artes escénicas de creación contemporánea, que en los últimos tiempos agonizaba por el abandono de las instituciones. La semana pasada estuve en Ferrol y allí me encontré con Roberto Taboada, que es uno de los miembros de No es Café Teatro, y junto a Lola Correa son los organizadores del ALT. Aproveché la ocasión para hablar con él, para que nos contase por qué el ALT va a morir. También hablamos de lo que se podrá ver en esta última edición, por supuesto, y de todo un poco, de la situación actual y de futuros proyectos. En este programa, a continuación, podréis escuchar lo que Roberto Taboada me contó, pero antes quiero leeros algo. Hace unos días, en la página del ALT de Vigo, Lola Correa publicaba un pequeño texto en gallego titulado A eutanasia do ALT, unha morte digna para o Festival das Artes Escénicas de Vigo. Dice así: toca irse, porque os tempos cambian, porque dependemos deles para continuar, porque non queremos estar onde se nos ningunea, porque ás veces, só algunhas veces, un quizáis, non estaría mal que eles valorasen o esforzo e non saltasen a toureira 16 anos de achega á cultura dun Vigo sempre nas súas rancias mans culturais. Sería desexable que dunha vez por todas tentasen saber de que vai isto, porque xa non queremos que se nos siga identificando a estas alturas como os do teatro raro que non importa a ninguén, porque eles deberían saber que hai moita xente a que lle interese a cultura de minorías e que por iso enchen as salas. Porque eles deberían saber que o ALT sempre tivo os seus espazos cheos e que non nos imos por cansanzo físico, que nos imos por cansanzo institucional, por ter que repetir continuamente o proxecto e suplicar a súa continuidade, por estar no baixón da crise e adaptarnos, por crer no que nos dixeron, por pensar que as promesas deles cumpriríanse, porque non se cumpriron, porque nos cansamos. Non tiramos a toalla, cansámonos deles. Non nos sentimos derrotadas, cansámonos deles. Ímonos
esperando que algún día volva a brillar o sol cultural neste país, nesta cidade, coa esperanza de que veñan outras persoas que poidan recuperar a ilusión que nós perdemos. Ímonos coa esperanza de vernos nos teatros, onde seguro que as e os artistas seguirán apostando pola cultura. Grazas a todas e todos os que traballastes no ALT con No Escafé Teatro. Artistas, persoas, colaboradoras, equipo técnico e, por suposto, ao público. Péchase o pano do ALT. E acaba con unha cita de Simone de Beauvoir: que nada nos defina, que nada nos suxeite, que a liberdade sexa a nosa propia sustancia. Hombre, que hubo un tiempo que aquí en España, o sea, en el Estado español, pasaron cosas. Lo que pasa es que esas cosas no fraguaron. Y no fraguaron porque de repente hubo esa ausencia de Estado, esa ausencia de que desde el Ministerio. Nosotros nos reunimos varias veces con el Ministerio en Madrid, con el INAEM, y les presentamos documentos, les presentamos cosas, y cuando tenía que fraguar eso, se quedó en nada. Pero vosotros, la asociación esta de festivales... Nosotros nunca fuimos asociación ni nada. Fuimos un encuentro, una plataforma, le llamamos, y era un encuentro informal de festivales de creación contemporánea de todo el Estado español, que nos unimos básicamente por la afinidad entre las personas que dirigíamos los sitios, ¿eh? O sea, nunca fue nada institucionalizado ni formalizado, pero sí que hicimos alguna cosa así, bueno, que estuvo bien. Hicimos una historia que se llamaba El Menasha, que fue una coproducción entre 9 estructuras de todo el Estado. Hicimos un concurso, se presentarán tropecientas mil propuestas artísticas, y habíamos escogido un trabajo de Filipa Francisco y de Idoia Zabaleta. Sí, yo me acuerdo. Un trabajo, y ese trabajo... Me acuerdo de verle un puntos en el Festival Mapa. Bueno, pues sí, que ahí... O sea, este trabajo era un trabajo que iba creciendo en cada uno de los festivales, es decir, como un recorrido ferroviario o así, ese símil, y cada festival era una parada, entonces en cada... Yo me presenté a esa... Bueno, sí, con Pompeya, David Espinosa y Hostia, todo, ¿no? Pompeya, sí. Claro. Sí. No nos cogieron, pero... No, claro, nos cogimos. Claro, era eso, ¿no? Sí, pues no, ya te digo que hubo así como... Yo, aún haciendo revisión de documentación de la oficina de Vigo y tal, aún encontré el tocho de la carpeta de los dossiers todos, y había así como 40 propuestas artísticas, o sea, fantásticas, trabajadas y tal. Y recuerdo que fue en un mapa donde se tomó la decisión última de escoger, bueno, en ese momento fue Filipa Francisco y Idoia Zabaleta, y muchas cosas hubo ahí, Pero ¿quiénes eran los festivales? Pues mira, así de memoria digo, pero mira, así, vamos a empezar así por casi orden cronológico, porque era Escena Abierta, que estaba en enero, el Festival Veo de Valencia, que estaba en febrero, el ALT, que estaba en marzo, luego estaba el Festival de Tena, el Panorama, estaba Pontós, o sea, el mapa de Pontós, estaba el BAT de Bilbao, estaba el FES de Sevilla, un festival que empezó con mucha intencionalidad de creación, y bueno, y ahora no sé exactamente dónde está. Estuvo también un festival que hubo en Guadalajara durante 3 ediciones, un festival de contemporáneo que se hizo en Guadalajara con propuestas bastante interesantes, no sé cómo se llama ahora este de Guadalajara. Estaba también Festus, un festival pequeñito de Cataluña que hacía música y contemporáneo. Esto aún sigue, ¿no? ¿Festus? Festus, sí, se llama. Creo que hace un par de años o así el Conde de Torrecilla hizo allí. Pues está estupendo. Ya, lo que sí que no está es la chica que estaba antes haciendo la programación, que era... no me acuerdo cómo se llama. Pero éramos esto. Y luego, como estructuras invitadas, estaban ahí el centro de Murcia, ¿cómo se llama? El centro Párraga, que estaba Juan Luis,
Juan Nicolás, de director. Y que ahora está volviendo con un... Ahora tiene un proyecto muy vinculado a la comunidad, en un pueblito también así de... No, digo, el Centro Párraga está volviendo con una programación ahora para primavera que está bastante bien. Sí. Pues es un centro que... Pero lleva como hibernando desde aquella época. Porque ahí sí que le metieron un buen sablazo de presupuesto. Fue un centro que, bueno, ahí, o sea, la época de Juan Nicolás se llevó pues lo más ganado de la creación que te puedas imaginar. O sea, piensa un nombre de la creación contemporánea europea y estuvo en Parra, seguro. Y luego también, eso, como invitados, pues, ¿quién más? Bueno, y luego había otras estructuras que estuvieron así con nosotros y tal. Y esto de la plataforma fue pues la curiosidad de que mucha gente nos encontrábamos en muchos lugares y se fue creando, tejiendo esas complicidades entre nosotros, y que un día, y fue cuando, por ejemplo, el proyecto Menas se gestó debajo de un carballo en Olot, así que se fue cuando se escribió y se venía tomando así, hablando mucho tiempo y tal, y fue tomando forma ahí. Y claro, ahí hay gente, caray, bueno, mucha de esta gente, una ya no está en esto de la cultura y tal, y otra está pues muy avanzada. Y Fernando Pérez, que está ahora pues de director general en Navarra, haciendo un trabajo, joder, lo que está haciendo ahí. Es decir, está haciendo, bueno, ni más ni menos de lo mucho que se hablaba en esa plataforma de lo que debería ser el tratamiento con la cultura y tal, y lo está siendo coherente con mucho de lo que se decía ahí, y está poniendo en práctica muchas de las cosas que nosotros decíamos en esa plataforma. Y ahí está eso, es un acto de coherencia suma, en el sentido de decir, de repente tienes capacidad de decisión y trasladas a esa capacidad de decisión, trasladas los proyectos que hacías cuando eras eso, pues un director de un festival o un programador cuando fue en la Alhóndiga de Bilbao. Sobre todo esa coherencia. Para mí es un personaje, Fernando. Pero el caso es que la mayoría de esos festivales desaparecieron. Todos, prácticamente. Y me estabas contando que hace poco fuisteis a reunir los nostálgicos. Bueno, esto es una cosa así, claro, de estos de abuelitos cebolletas. Pues estuvimos invitados por Rosa Galvani. Rosa Galvani está ahora trabajando, lleva un bar que hace jazz allí, en ese bar, que es una cosa estupenda, pues en un pueblito turístico costero de la costa de Girona, que ahora no puedo decir cuál es, porque no me acuerdo cuál es, y ahí nos fuimos, claro, pues nos juntamos pues prácticamente todos estos. También estaba, verdad que no lo dije, había una feria de estas que están, de estas de COFAI, en el sistema convencional de ferias, que sí que estuvo muy implicado con nosotros, que fue la feria en su día de Castilla-La Mancha, que la dirigía Andrés Veladiz, que ahora está en Corea creando, como creador y tal. Trabajos muy, muy, muy delicados y curiosos. Bueno, pues ahí nos juntamos todos, hicimos casi una road movie para llegar hasta allí, y estuvimos, la gente de MAPA estuvo, la gente del ex-BEO estuvo Bilbao, pues eso, Castilla-La Mancha, yo, Kena, Margarida también estaba muy implicada, Margarida porque estaba muy implicada con nosotros, ¿sí? Pero esto me lo contabas porque allí estuvisteis hablando de algo que me querías contar. Ay, sí, no sé. No se puede contar. No sé. No se puede contar aquí. Algo conspiramos ahí. No, ahora la verdad es que no me acuerdo que venía todo esto, ¿eh? ¿No te acuerdas? No. O no se puede decir antes. No sé, a lo mejor no vamos a descubrir pequeños detalles. No, lo que podemos cortar y seguimos. No, pero no recuerdo ahora exactamente por lo que había sido esto que empezamos a hablar, ¿eh? Porque algo te iba a contar, ciertamente, sí. Pero ciertamente algo te iba a contar sobre este encuentro y sobre la curiosidad del encuentro, y ahora no sé exactamente qué era lo que... Bueno, pero creo que venía a colación de la pieza de Anarquía. Ah, sí, porque estábamos hablando de Anarquía. De la pieza. No, yo lo que te comentaba... ¿No? Porque ahora estábamos hablando de España, ¿no? Joder, España. De España y de que... A mí
me pesa España. De cómo pesa España y de cómo esta cosa de que la gente vota contra sus propios intereses, ¿no? Y entonces estábamos hablando de la guerra de independencia con Francia. Sí, sí. Y de cómo la gente había reclamado que volviese el Borbón. Y lo primero que hizo fue recortar todas las libertades que se habían conseguido. Sí, exacto, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es una constante, sí, en la historia. Claro, y entonces estamos hablando de es que esto es una claro, constante. Me decías esto, que esta pieza de Anarchy, que yo no conseguí ver todavía. De Anarchy, lo que cuenta son cosas que han pasado. No, yo te decía, bueno, pues también han pasado cosas en España que han sido excepcionales por el otro lado, ¿no? Porque te he dicho que desafortunadamente no es el único país donde pasan cosas así como las que están pasando ahora o como estas que me hablabas tú de la guerra de la independencia. No, lo de la Anarchy era un apunte porque se habla de la revolución anarquista que sucedió en Cataluña en el 36. Claro, que pudo ser y no fue. Lo que pudo ser y no fue, pero que se pone como ejemplo, o sea, en otros países, por ejemplo, en Anarchy, Semolina Atomic habla de que en Yugoslavia, cuando ella nació era Yugoslavia todavía, en la escuela le enseñaban esto como la mayor revolución anarquista de la historia mundial. Y el otro día yo estaba escuchando una entrevista a Noam Chomsky hecha no para medios españoles, o sea, hecha en la universidad donde él trabaja, y volví a citar España como seguramente el caso más espectacular y de referencia de revolución anarquista que demostró que podía funcionar. Hubo esa revolución anarquista en Barcelona muy brevemente, también lo hubo en Andalucía, es decir, digamos, en general en España ha habido muchos focos pero es increíble como claro, tú date cuenta que aquí nosotros lo que padecimos fue pues eso, 40 años de oscurantismo, ¿no? 40 años donde todo se borró, y ahora pues tenemos la suerte de que hay gente que rebusca, gente que tiene memoria, que recupera esa memoria y que la pone otra vez sobre la mesa, porque muchas cosas, yo de lo que estudié a lo que ahora sabemos distan muchas cosas, porque sí que teníamos pinceladas de muchas cosas de las que habían pasado, pero todas quedaron casi como minorizadas durante estos 40 años, porque esto parecía, es decir, de esto no se hablaba, en las casas no se hablaba, y los libros de texto empiezan a recoger esto, pues eso, en los años 80 o finales de los 70, no, yo creo que en los primeros de los 80 era cuando... Antes no les dio tiempo. Sí, yo creo que no se recogían. Como dice el conde de Torrefiel en esa pieza que se llama Observen cómo el cansancio derrota al pensamiento. Nadie se recupera de un cáncer de 40 años. Nadie se recupera totalmente, al menos. No. Y tú decías que aquí, en Ferrol, que es donde estamos, parece como si el franquismo todavía no... Es cierto. Como si no se hubiese hecho la transición, ¿no? Pero yo aquí, cuando llegué a Ferrol, que hace ahora pues, 8 años que llevo aquí en Ferrol y tal, lo cierto para mí fue una sorpresa bien grande. Administrativamente del ayuntamiento, que las jerarquías y el estatus casi de funcionarios era un de estos rancios que vemos, como esto de que vemos en las películas así de la época franquista y así, de estas españolas, de casi, no sé, funcionarios con manguitos y así, no casi en lo físico, pero sí en las formas. Es decir, yo siempre decía que era un ayuntamiento que no había pasado la transición, está en ello, pero sí que la ciudad también sufre un poco esa historia. Date cuenta que es una ciudad muy Ferrol muy polarizada, porque aquí prácticamente un 50% es de Marina, que se llama aquí de Marina, pues los que viven, pues eso, de la Armada Española, y casi otro 50%, cada vez menos, porque la carga de trabajo en el sector naval cada vez, desgraciadamente, es mucho menor, pero había ese casi otro 50% que era proletario, ese proletario del sector naval, del trabajo duro de astillero y todo eso. Entonces, claro, tú imagínate, yo siempre ponía el ejemplo de, claro, una ciudad donde por un lado nace Pablo Iglesias y por otro lado nace Francisco Franco, en la misma ciudad. Y estamos hablando de una ciudad que no es Tokio, que no es Nueva York, es una ciudad que es como un barrio de Barcelona. Son un par de kilómetros cuadrados, y que en ese lugar tan concreto nazcan dos personalidades tan opuestas,
Pues así desde el siglo XIX, prácticamente. Y eso es duro. O sea, el día a día aquí es duro. Pero bueno, que seguro que pasa en otras localidades. Seguramente. Pero me gustaría que nos hablases, Roberto, que nos hablases sobre el Alt de Vigo, que es un festival que tú diriges. Bueno, Codiriges. ¿Desde hace cuánto? Pues este año hace su edición número 16. Sí. Su edición número 16. Sí, y la final, que es Fin Alt. Es decir, es la edición final, porque, bueno, pues yo creo que tomamos una decisión de responsabilidad. El festival llevaba agonizando, bueno, en la época de la crisis. Nosotros en el festival sufrimos la crisis en la edición del 2012. Es decir, nosotros hasta el 2012 no sufrimos, digamos, una merma sustancial del presupuesto dedicado al festival. Teníamos una ayuda nominativa del Concello de Vigo en su día, ya te digo, hasta el año 2011. En 2012 ya fue el recorte extremo, o sea, el primer recorte extremo. Teníamos una ayuda nominativa de 60.000 euros. Nosotros, o sea, la asociación que organiza el festival, que es una asociación sin ánimo de lucro, conseguía, en el mejor tiempo, consiguió más del doble de esa cantidad que ponía el Ayuntamiento de Vigo a través de otras ayudas, a través de la taquilla, de, bueno, cosas así curiosas que se hizo en su día, como el Club del Mecenas, donde pequeños comercios participaban con cantidades muy pequeñitas y tal, pero que se reunían a lo mejor 3.000 euros o una cosa así. Entonces, bueno, pues las mejores ediciones pues fueron con esas cantidades. En el 2012 el Ayuntamiento de Vigo le mete un recorte a su asignación de pasó de 60.000 a 20.000. En ese año conseguimos se creara una asociación de festivales de artes escénicas en Galicia, y el primer objetivo, y claro, habría que decir casi único, porque la verdad yo dejé la asociación después, pero la asociación ya no tiene, o sea, no sigue trabajando ni nada de eso. Se ve que nuestro primer objetivo y único fue establecer unas ayudas de concurrencia competitiva, que por increíble que parezca, hasta el año 2012 o 13, ahora no me acuerdo exactamente cuál, no las había. Entonces, esto funcionaba como cada uno iba allí con su proyecto, y si caías en gracia, pues recibías o no recibías. Tengo que decir que la primera edición de estas ayudas de concurrencia competitiva, como siempre, llegan tarde, es temporánea. El Festival de Vigo es en marzo y las ayudas se convocaron ese mes de marzo. No, gracias. Pero un poco más de agua, por favor. Sí. Pues se convocaron las ayudas en el mes de marzo. Claro, mes de marzo nosotros, con todo el festival hecho, pues resulta que no cumplíamos unos requisitos, y nosotros, que fuimos promotores de esas ayudas de concurrencia competitiva, pues el primer año pues no nos pudimos presentar. Lo que sí que es cierto que con esas ayudas de la GADIC de concurrencia para todos los festivales de artes escénicas de Galicia, la progresión fue en aumento. Es decir, nosotros desde el primer año que recibimos asignación hasta el último año que la recibimos, duplicamos la cantidad que asignó el AGADIC para el festival. No por la cantidad de dinero, sino porque sí que eso me comentaba la gente de las comisiones tal, que el proyecto estaba bien valorado, entonces conseguía una muy buena puntuación. Lo que pasa que la asignación de dineros es proporcional al investimiento o la inversión total de dinero, y recibimos buenos dineros. Entonces, esta ayuda de la GADIC, y por otra parte una ayuda especial cuento todo este rollo para poner en situación de la cuestión de los dineros, ¿no? Teníamos otra asignación por parte de Secretaría General de Cultura, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, que participaba en un programa concreto de Alprocrea para la promoción de la creación femenina. Entonces, bueno, pues sumando estas poquitas cosas, pues conseguimos una cantidad que ya no era la que antes. Sí, más o menos empezamos a trabajar con un tercio del presupuesto. El festival pasó de ser extensivo a ser intensivo, pero bueno, teníamos otra fórmula y nos encontrábamos cómodos en esa especie de fin de semana prolongado de festival.
Y bueno, ¿Y qué pasó? Y ahí está, es decir, y en este momento, desde el 2012, desde esa crisis hasta el 2015, el festival fue creciendo otra vez, se iba recuperando. Nosotros en el 2015 volvimos a conseguir, creo que en total, casi 60.000 euros de festival, ¿no? Bueno, menos del 50% del mejor presupuesto de los últimos años y tal. Pero suficiente para tirarlo Pero bueno, adelante 4 o 5 días. Pero ahí está, hacíamos un concentrado de 4 o 5 días. En el 2015 se presentaron 12 propuestas, ayudábamos a coproducir y cosas de estas y tal. Y bueno, pues era más o menos razonable, nos habíamos encontrado nuestro espacio, nos acomodamos a esa circunstancia y con esa esperanza y esa ilusión de que, bueno, poco a poco se fuera colocando. ¿Qué pasa? Que en el 2000, a finales de 2015, para hacer el festival del 2016, pues la Concejalía de Cultura del Concello de Vigo nos da la noticia de que, bueno, que por un error en la asignación de las ayudas nominativas, pues habían reducido la nuestra al 50%. Claro, pues estamos hablando de una ayuda de 10.000 euros. La historia no es solamente que se redujera la ayuda en 10.000 euros, o sea, en 10.000 euros, quedando en 10.000 euros, sino que, claro, con 10.000 euros de ayuda para hacer una actividad, nosotros no podíamos ya concurrir a las ayudas de concurrencia competitiva de la Xunta de Galicia, de la GADIC, porque no cumplíamos los requisitos, o sea, no sería posible cumplir los requisitos mínimos, que son X número de compañías, X números de días de actuación, X porcentaje de ayuda sobre el total. Entonces, claro, aunque tiráramos los números a lo más apurado, pues claro, mermaría mucho nuestra puntuación porque no daríamos esos mínimos. Y además sería un riesgo para la entidad cultural sin ánimo de lucro asumir una programación que a lo mejor no se iba a poder cubrir al 100%. Pues quiero decir también que aquí las compañías siempre cobran. Es decir, en el festival las compañías que vienen reciben un caché por su participación y se le cubren los gastos todos de alojamiento y alimentación. Algunas de ellas, pues bueno, porque sabemos que la economía de los artistas está como está, pues también se les sacaban los billetes de avión porque, bueno, también la gente no tiene que adelantar dineros a veces para venir a trabajar, ¿no? Entonces, claro, en el 2016 no solamente perdimos el dinero de cultura del Concello de Vigo, sino que perdimos la posibilidad de presentarnos a las ayudas de concurrencia competitiva, que en ese momento ya nos estaban dando casi cerca de los 20.000 euros. Entonces, claro, en el 2016 el compromiso del Concello es, bueno, esto fue un error de los presupuestos, nosotros vamos a complementar esos 10.000 euros que faltan para vuestra ayuda, asumimos nosotros directamente algún gasto, y el compromiso que había del Concello de Vigo era reponemos esta ayuda porque creemos que es la que se merece la actividad y que os permite a vosotros concurrir a otras ayudas para completar el presupuesto de la actividad. Eso era el año pasado. Eso era en el 2016 y de hecho el festival del 2016 se hace, pues claro, aquí también el concejal utilizó un poco, ¿no?, el chantaje emocional, ¿no? Él nos dijo, fue un error nuestro la reducción en el presupuesto, nosotros vamos a completar esos 10.000 euros que os sacamos con asumir directamente algún gasto. Es decisión vuestra hacer o no hacer el festival de 2016. Esto nos lo dicen en noviembre, diciembre del 2015, o sea, 3 meses antes del festival. Nosotros, bueno, como somos de natural ingenuo, pues nos creemos las palabras de los políticos y dijimos, bueno, pues nos vamos a apretar el cinturón más en el 2016, sacamos el festival adelante con la vista puesta en ese festival del 2017, con esa recuperación, con esa poder concurrir otra vez a las ayudas de la GADIC que fueron aumentando progresivamente año por año. Entonces, bueno, pues así te enfrentas a la historia. Y lo terrible de todo el asunto es que en noviembre del 2016
pues el concejal nos vuelve a convocar y nos dice que la asignación para este año son 10.000 euros. Dice que él no puede hacer nada, que no tiene mano para andar en los presupuestos de cultura. Es curioso, ¿no?, que un concejal de cultura lo diga, pero bueno, hay que entender la circunstancia de Vigo. Vigo ahora mismo está gobernada por el Partido Socialista, con mayoría absoluta, de 17 concejales del PSOE sobre una corporación de 25, donde hay un alcalde, Abel Caballero, que gobierna con autoridad, y además con autoridad y con descaro, además decía, es un populista, ¿no? Ahora que se habla tanto de los populismos y tal, es muy simpático que el populismo venga de los lugares más rancios. En este caso, de este PSOE rancio, anquilosado, pues no sé, hablamos de la transición antes, pues este PSOE anquilosado en la transición, en esa transición tan frustrante para tanta gente. Y ahí está, gobierna, evidentemente, claro, gobierna con 17, es decir, la mayoría de la población de Vigo cree a pies juntillas que es el gobierno que tiene que estar. Y lo que este alcalde hace, pues es, bueno, hay dinero para cultura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las corales, con todo mi respeto a las corales populares, pues pasan de recibir 25.000 euros de subvención al año a recibir, creo que este año, 175.000 euros. Y porque a este hombre lo que le gusta, pues es eso, los baños de multitudes. Claro, vamos a ver, nosotros estamos hablando de un festival ALT de creación escénica contemporánea, un festival que trabaja con espacios muy pequeños. Hemos tenido en su día funciones para una persona. Nosotros movemos en público que asiste a los espectáculos, sí, una ocupación prácticamente del 100% en todo eso, pero estamos hablando de 1.500 personas. Vamos a ver, claro, 1.500 personas ante un pabellón de deportes lleno de coralistas coreando y victorando, pues no, evidentemente no somos competencia y no podemos dar ninguna batalla ahí. Somos, tristemente, pues eso, lo anecdótico. Claro, pero el gobierno, la política cultural debería estar para algo más que para los números, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, y como siempre lo digo y siempre lo dije, es decir, las políticas públicas tienen que estar encaminadas a favorecer a los más desfavorecidos. Y en este caso, los más desfavorecidos en Vigo, en actividades culturales, siguen siendo los más desfavorecidos, porque, claro, nosotros nos tenemos que a lo mejor alegrar, porque de todas las actividades contemporáneas que se llevan a cabo en Vigo, a nosotros no se nos ha reducido este año nuestra asignación, pero el Cineclub de Vigo, que proyecta películas en versión original, se le redujo un 30%. Y que debe ser el único cine que proyecta películas en versión original en todo Vigo. En Vigo, en una ciudad, pues eso, de casi 400.000 habitantes. El Festival Sin Sal, un festival de músicas actuales, también sufrió una reducción. El Vértice Sonora, otro festival de músicas contemporáneas, también sufrió una reducción. Entonces, claro, el Concello no te echa, o sea, no elimina tu actividad, no se moja las manos en cerrar una actividad, sino que las va ahogando. Entonces, poco a poco va apretando. Entonces, claro, podríamos continuar en esta agonía, porque podíamos readecuarnos a esta historia de esta asignación y podíamos seguir, pero sí que, y retomando el principio de la historia, no matamos al festival, aplicamos una eutanasia. Es decir, yo creo en la muerte digna y la muerte hay que darla con dignidad. Y lo que vamos a aplicar al festival es una eutanasia. Es decir, tenemos un festival en el 2017 que se hace pues con mucha voluntad y con mucha ayuda, sobre todo por las compañías que participan y que, bueno, que están aquí. Que tengo que decir que hemos dicho que no a muchas compañías que querían venir gratis. Que un acto de solidaridad tremendo con el festival, donde muchos artistas y compañías se han ofrecido a venir a esta última edición, eso, por la alimentación,
Y bueno, yo se lo dije a muchas de ellas, es decir, es que no, porque, bueno, no va en nuestra filosofía, es decir, en el sentido de decir que, vamos a ver, si no lo podemos pagar, no lo podemos hacer, no podemos precarizar más la cultura. Y es más, un sitio que no está, o sea, una ciudad que no apoya una actividad, no se merece esa actividad. Es decir, yo hablando con responsables de la Xunta de Galicia, hablábamos de la historia del apoyo que podíamos recibir de la Xunta, y yo ciertamente les decía, vamos a ver, yo no te puedo reclamar a ti un apoyo superior al que da la ciudad. Es decir, si la ciudad no muestra un interés por una actividad, claro, yo a ti, ¿qué te voy a reclamar? Pues no, me parece casi ilegítimo, ¿no? En el sentido de decir, yo creo que los apoyos de las actividades culturales tienen que venir de distintas instituciones, de la población, y bueno, yo creo que hay que dividir entre todos para hacerlos copartícipes de esa actividad. Lo que hay en el Concello de Vigo es una apatía total por la cultura actual y contemporánea. No les interesa lo más mínimo. Entonces, esto todavía te duele más, porque esto también es una de las cuestiones por las que tomamos esta decisión, ¿no? Porque si bien antes todo era facilidades para hacer, es decir, nosotros hemos ocupado espacios de lo más variopintos dentro de la ciudad para hacer actividades, y siempre contamos con esa complicidad del Concello de yo se me ocurría un espacio y ya tenía al técnico de cultura en su día decir, oye, pues ya voy a hablar de quién depende ese espacio, lo íbamos a visitar, lo buscábamos. Eso ya no pasa ahora. De hecho, ya hay espacios que cada vez es más difícil. Ya no los usamos por las complicaciones que nos ponían últimamente. Y bueno, y este año no los usamos porque ya no tenemos dinero para ello. Vamos a usar solamente el Museo de Arte Contemporáneo, que tenemos total... O sea, la colaboración del museo ha ido exponencialmente creciendo en todos los años. El museo, el Marco también. Sí, el Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Marco. Cuyo director, que también, ahí está. Escribió hace poco una carta, ¿no? Bueno, pues Iñaki Martínez Antelo, el director del Marco, de los últimos, creo que 5 o 6 años ya, pues nada, escribió una carta, bueno, nada incendiaria. En el sentido de decir que simplemente decía que él ya no volvía a proponerse para renovar su contrato que vencía el año que viene, a finales de este año 2017, que la situación de precariedad del Marco fue en aumento año tras año. Hay que decir que el Marco se gestiona a través de un patronato, un patronato que está participado principalmente por el Concello de Vigo, pero también hay instituciones como el Ministerio, la Xunta de Galicia. Curiosamente, la Diputación de Pontevedra ya no está. Se fue en la época, creo que del PP. Ahora la Diputación está a manos del PSOE, muy cercana al PSOE de Vigo, y es curioso que no haya dado el paso de volver a participar en el Marco. Lo triste es que estamos hablando de un museo de arte contemporáneo que fue puntero dentro del grupo de museos de arte contemporánea del Estado español hace unos años, y que ahora yo creo que tiene un presupuesto que, no creo que llegue a los 600.000 euros al año. O sea, de tristeza. Tristeza es luego lo que vas dando cuenta después de esta salida, no, que Iñaki aún sigue de director, pero te das cuenta, Pero lo que él decía, si mis informaciones son correctas, es que no tenía presupuesto para contenidos. Prácticamente no lo tiene, es decir, que eso es algo que está pasando claro, es que pasa en muchos sitios, es decir, el Marco, que tampoco tiene una estructura de personal tan, esto no es el Reina Sofía ni el Marco, no es ningún sitio de estos, es un sitio que no sé si trabajan 12 personas, a lo mejor ni 12 personas trabajan. Claro, pero eso consume una parte del dinero. Los museos tienen que tener
la cuestión de las seguridades son muy estrictas, porque tiene que haber X seguratas por metros y por los turnos y tal. Entonces, bueno, eso, claro, va sustrayendo de ese presupuesto. Y de repente te encuentras que se merma tu partida, pero que hay unos gastos de cotidiano que hay que afrontar. Entonces ahí se va, pero no solamente en el marco, hay una fundación en Vigo, la Fundación Laseiro, del pintor Laseiro. Es una fundación municipal donde, bueno, yo el otro día me encontraba con el director por la calle y, claro, me hago una visita de trabajo a Vigo y desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues visito cosas para el festival, para ultimar y tal, y te vas encontrando gente por la calle. Pues ese día fue un encuentro tras otro hablando de la precariedad y del erial en el que se está convirtiendo Vigo. Este director de la fundación que dice, o sea, ya él está a media jornada, ya se redució él mismo la jornada dentro de un ERE, dentro de la fundación, y me decía que no tiene un euro para hacer exposiciones. No tiene, o sea, y lo que va a hacer, o sea, lo que va a estar, pero es que no tiene capacidad. Y ya, claro, lleva muchos años haciendo exposiciones casi a coste cero, a cuenta de lo de siempre, tirar de amistades, trabajar precarizando, y este año me dice no, en el 2017 pues no. El Concello a lo mejor se da cuenta de que no hay exposiciones y dice algo, o a lo mejor ni siquiera se da cuenta que no hay exposiciones. Entonces, esto, bueno, ilustra un poco esta apatía sobre la cultura contemporánea, que es, bueno, es decir, por ejemplo, en la página web del Concello de Turismo o sea, en ninguna entrada aparece, por ejemplo, el marco. O sea, esto es, no sé, cuando menos curioso, ¿no? Es decir, que no aparecen otras cosas, visite las Islas Cíes, vaya rutas gastronómicas, que no aparece el marco. Entonces, claro, esto dice mucho también de qué clase de promoción quieres hacer de tu propia ciudad. Y Vigo ahora mismo va por un camino que es el camino del parque temático. O sea, acaban de hacer una exposición de estas empaquetadas de los guerreros del Siam, que quizá más, o sea, esto ya es lo más retorcido que hay en la cuestión de cultura, ¿no? Porque es una exposición de réplicas de los guerreros de terracota de esta movida. O sea, y la gente, se le engaña a la gente para que vaya a ver eso, que pague una entrada, no sé, si son 6 o X euros, que esto lo organizan, bueno, claro, una especie de productoras culturales que hacen todo el trabajo de estas historias, que engañan, bueno, no sé si engañan o no, no es la palabra, ¿no? Pero embaucan a políticos locales y la colocan durante 3 o 4 meses en algún espacio de la localidad, y ahí está, le dan mucha publicidad porque buscan siempre la complicidad de un periódico local, y de repente hay 100.000 personas que van a ver estos guerreros de tal. A mí me parece, o sea, cuando menos, o sea, patético en el sentido de que lo que le está vendiendo a la ciudadanía es el sucedáneo, es la historia. No, usted vaya a ver esta exposición porque es historia y porque traemos la reproducción de los... O sea, no me digas que no hay nada más demencial que ir a pagar por ver un sucedáneo, ¿no? O sea, a mí me parece algo tristísimo. Y luego, no invertir pues en un museo de arte contemporáneo, que tienes ahí muerto de risa, y no darle inversión. No sé, son cosas que tal. Con respecto al AL, pues eso, hasta aquí hemos llegado y hacemos el final. Vamos a presentar un programa, claro, en la medida de las posibilidades. Entonces, básicamente el programa se centra en la creación femenina, porque tenemos una ayuda concreta para el trabajo de Alprocrea en femenino, que, bueno, las entidades, tanto la Secretaría General de Cultura como la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, siguen manteniendo su asignación, y con estos nutrimos el programa entero que se va a presentar en el marco, que son
bueno, son 4 piezas en 3 sesiones. Una de ellas es un proyecto, el proyecto de creación de esta edición, que se gestó en la edición del año pasado con la visita de Sonia Gómez al festival. Sonia Gómez le presenté a una bailarina gallega, Begoña Cuquejo, las presenté para que vieran entre ellas si había feeling, y bueno, parece que sí que hubo ese feeling. Entonces Sonia lo que hizo fue el trabajo de traslación, ¿no? Esto que está haciendo con su coreografía de bailarina, de transmisión coreográfica con otras personas. Y Begoña creó una pieza en residencia en el Graner durante un par de semanas, luego también en Suiza. Ya está, es de estas gallegas que tenemos en la diáspora, está afincada en Suiza, en Ginebra, y presenta una pieza. O sea, abrimos el festival el viernes 10 de marzo con la presentación de Bailarina de Sonia Gómez, otra vez en otro espacio del marco, y acto seguido la Bailarina hipnótica, que es la propuesta, o sea, la reinterpretación de las pautas coreográficas de Sonia a través del tamiz creativo de Begoña Cuquejo. Este es un proyecto que se gestó, ya te digo, el año pasado, y estuvimos trabajando durante todo este año pues en estas residencias, un poco pues apoyando a Begoña en sus idas y venidas, el trabajo con Sonia, para que salga un trabajo que, bueno, luego tendrá su autonomía y seguramente podamos ver en más sitios la bailarina hipnótica de Begoña Cuquejo. El sábado día 11 presentamos en el marco a Masu Fajardo, una creadora canaria, y curiosamente tenemos una visión a Canarias, porque viene Masu y el domingo en el marco pues está Celeste González presentando su Baker Pool, ¿no? Baker Wildfield Pool, que bueno, esto también lo presentamos por oportunidad de estos recursos, porque Celeste está trabajando ahora con Matarile Teatro. Va a hacer la función del festival, la única función que podemos hacer dentro del festival, digamos, porque no tenemos para más. Entonces Matarile el sábado día 11 en el Auditorio Municipal presenta su pieza Antes de la metralla, que es una pieza que se va componiendo en cada uno de los espacios donde llega, y esta es la 4ª sesión de la pieza, después de estar en Escenas do Cambio en Compostela, antes en Ourense y antes en Ribadavia el verano pasado. Y es una pieza que ellos dicen de teatro raro, donde sin ninguna intencionalidad comercial se juntan lo más variopinto que te puedes imaginar. Pues está Celeste González por un lado, haciendo un papel impresionante de Celeste González, pero también está Mónica García como bailarina, está Ricardo Santalla como actor bailarín, están las hermanas Contreras, una es Ana Contreras, que es profesora en la Resat de Madrid, teórica y estudiosa del teatro por un lado, su hermana Laura, que se dedica accidentalmente a la cultura, está Ana Vallés, está también Eduardo Pérez Ransilla, pues otra persona de la teoría del teatro, y está también un programador cultural, que en este caso digo, desde el principio de la pieza, es Carlos Aladro, que ahora actualmente es el director de Festival de Primavera-Otoño de Madrid. Bueno, y también el de Clásicos de Alcalá, me dijo el último día que estuve con él. O sea que ahora va a dirigir varios festivales en Madrid. Y bueno, Ana Valles lo que hace es juntar a toda esta gente sobre una pasarela, y ahí pasan cosas. Y sobre todo el otro día lo hablábamos en Escenas del Cambio, porque hicimos luego una charla con el público que estuvo muy, muy simpática, y habla de que la metralla es casi como una consecuencia de su vuelta a la creación desde el 2013, y casi es el resultado de los trabajos anteriores. Es decir, cómo poco a poco fue descomponiendo la cuestión de la visión del público dentro de sus espectáculos, y llegando hasta este lugar donde es un espacio ya no es teatral, ya no lo es, en el sentido de decir que digamos actores entre comillas y actrices entre comillas y público
casi están todos al mismo nivel. Y ella dice que el paso siguiente es la interacción con el público, pero nada de esto del rollo teatro participativo, no, que a ella lo que le gustaría es que el público, provocar en el público la intervención por increpación, en el sentido de decir que las cosas que se digan ahí, pues que el público también aporte datos o que haga comentarios. Y dice que esto todavía en ninguna de las funciones lo ha conseguido hasta ahora, pero que ella no ceja, o sea, dice que su deseo último sería eso, es decir, que se rompiera totalmente la relación de quién hace y quién ve. Y es muy curioso. Bueno, nosotros lo vamos a usar como pieza de despedida. Entonces, claro, vamos a poner vino y empanada para que la gente tenga un habituamiento en la pieza y bueno, pues lo disfrutemos ahí. Pues es una pieza más que no tiene tiempo. Es decir, que la ponemos, me parece que a las 9 de la noche y hasta que el cuerpo aguante. En la pieza se baila, se canta y se pasa muy bien. Y bueno, y el domingo vamos a hacer una comida creativa para despedirnos así un poco y tal, con un colectivo valenciano que se llama La Cuina Furtiva, que hacen menús especiales. Y nada, nos están preparando un menú de despedida luctuoso. Está cargado de simbolismo, ¿no? Este final. Ojalá sea algo, ¿no? Hombre, no podría ser de otra manera. Nos despedimos, nos morimos. Es decir, Sí. hombre, yo creo que no hay nada más bonito como morirse con despedida. Es decir, hombre, cuando sabes que te vas a morir, Organizando tu propia despedida. claro. Yo no sé si recuerdas la película esta de Las invasiones bárbaras. Pues a mí me parece una película bellísima, donde una persona sabedora de su final organiza su muerte con sus seres queridos, y además una muerte inducida, es decir, una eutanasia. Yo creo que eso es lo más bonito que puede haber, y nosotros lo vamos a hacer así, es decir, lo vamos a hacer con mucha alegría, con mucho dolor, claro, después de trabajar tantos años en esta historia, pero yo creo que con la cabeza alta y sobre todo nos despedimos y que se note. Y bueno, los medios ya están recogiendo que nos vamos y tal. No hay ninguna relación municipal ni nada por el estilo. O sea, Bueno, yo tengo una reunión con el concejal el día el 28 de febrero tengo una reunión con el concejal. ¿Es inapelable vuestra decisión? Sí, o algo? sí. No, gracias, no. No, sí, vamos a ver, inapelable. Hombre, yo creo que no hay nada inapelable hoy en día. Es decir, solamente habría que poner los mecanismos para ello. Evidentemente, cómo está la situación en Vigo, sería imaginar mucho que algo pasara. Nosotros, en la reunión donde comunicamos al concejal que nos despedíamos, se lo dijimos claramente, es decir, nosotros nos despedimos porque esto es insostenible en el sentido de decir que ya no podemos ofrecer lo que se estaba ofreciendo y estamos menguando las propuestas y entonces no se puede bajar de ahí. O sea, nosotros nos podemos precarizar porque, bueno, no vivimos de esto y esto es un acto altruista y tal, pero nosotros lo que no podemos es pedirle a las compañías que vengan precarizarse. Es decir, porque ya hay muchos espacios para la precarización y lo nuestro no va a ser otro espacio para la precarización. Nosotros siempre hemos negociado por los cachés con las compañías, por los nuestros posibles y tal, pero yo creo que no se puede menos. Entonces, pero sí que le dijimos al concejal, hombre, si para el 2018 tú tienes una propuesta, nosotros estamos abiertos siempre a recoger cualquier cosa. E incluso nosotros le ofrecimos al concello que se quedaran con el festival. Es decir, que si ellos creían que era conveniente, que si era una promoción interesante para ellos y tal, que se quedaran con él, en el sentido de decir de que lo gestionen ellos desde lo directo o que lo comisaríen con terceras personas y tal, pero que no se pierda, pues, por ejemplo, ese trabajo hecho durante 16 años y tal. ¿Cuál fue la respuesta? No hubo ni siquiera respuesta. O sea, no hay no sé qué tal. Dice, no está en nuestro proyecto. Sí, un poco así la historia.
¿Y el público del festival al que dejáis huérfano? Bueno, pues comentan muchas cosas y tal. Y lo cierto, el otro día Lola Correa, la directora del festival, puso un post ahí en el Facebook y hablaba un poco de esta historia. Sentido decir que se va al festival. Nosotros, como dije, no vivimos del Festival de Vigo. Y nosotros, bueno, nos dejamos de hacer una actividad que era muy gratificante para nosotros, pero ciertamente quien se queda huérfano es el público de Vigo, que se queda sin un lugar para ver pues, la línea de propuestas que nosotros traíamos. Y se quedan huérfanos pues también la comunidad de artistas tanto de Galicia como por el Estado o incluso de fuera, pues que deja de tener una plaza posible para exhibir sus trabajos. ¿Y no podría ser que toda esta energía se recogiese en algún otro lugar de Galicia? Hombre, pero eso sería estupendo. Pero yo creo que las cosas tienen un contexto. Yo creo que el contexto era Vigo y nosotros trabajamos, es decir, el ALT cuando se implanta en Vigo en el 2002 en Vigo no había nada. No había ni escuela de arte dramático, ni ninguna sala de teatro privada, ni nada por el estilo. La programación el concello no tenía programación escénica ni nada, había una caja de ahorros que era la que hacía la programación. Te puedes imaginar la programación que hacía la caja de ahorros. Por eso de alternativo, ¿no? Es decir, el programa nace con la historia de crear una alternativa, una programación, bueno, de lo más convencional. Y de ahí eso. Ahora el contexto de Vigo es bien distinto, es mucho más plural dentro de la precariedad y todo eso. Y yo creo que los proyectos también hay que matarlos, con dignidad, y yo creo que a otra cosa. Y si a lo mejor el ayuntamiento quiere hacer esto o otro ayuntamiento quiere hacer algo, a lo mejor se puede trabajar en muchas historias. Y se puede. Nosotros desde hace años, y por eso salió lo del programa de Procrean Femenino, que ya no queríamos hacer solamente exhibición, que queríamos que era responsabilidad nuestra intervenir de alguna manera sobre la creación, en el sentido de ayudar a la creación, pues bueno, con nuestros mínimos recursos económicos y sí con nuestros recursos inmateriales, que es de conocer un poco lo que hay por ahí o así. Y por eso salió el programa este de la Procrean Femenino, que es curioso. Pero los dos financiadores de este proyecto lo que nos han dicho es, aunque no haya queremos seguir con este proyecto. Que eso gratifica mucho que una institución como Xunta de Galicia o como Igualdad de la Universidad de Vigo te diga, oye, que este proyecto nos interesa. Pues sí, mola esa parte. Entonces, bueno, que a lo mejor puede haber este proyecto de femenino se puede seguir trabajando en él y así. Lo del alto. ¿Puede estar en otra línea? Sí, pero a lo mejor incluso se puede llamar de otra manera. Yo creo que que lo ideal sería que no hubiera festivales. Yo creo que lo ideal sería que nos olvidáramos de los festivales, de los eventos puntuales y que consiguiéramos que las localidades tuvieran una programación estable de creación contemporánea. Eso para mí sería mucho más importante que un festival. Un festival está bien. Bueno, pues si no hay nada, mejor nada que un festival. Pero yo creo que a donde había que avanzar es ahí. Por eso, por ejemplo, lo que estoy colaborando también a hacer en Ferrol, el programa de Rómpete el Alma, me interesa y me mueve bastante. En el Teatro Jofre, porque es una programación de creación contemporánea que se va, digamos, todos los meses va a haber una o dos piezas de creación contemporánea. Caray, y bueno, aquí en Galicia eso no lo hay. Y en el Estado español tampoco. Que un teatro público asuma esta responsabilidad, poquitos puede haber. Entonces yo creo que lo ideal sería salirnos de los festivales, olvidarnos del eventismo y trabajar sobre el sustrato, sobre el día a día, sobre el mes a mes. Claro, esto cansa más, pero yo creo que es más interesante a largo plazo, por la cuestión de formación de públicos, fidelizar esos públicos y sobre todo por la historia de abrir la mente, porque cuando yo programé en el Jofre también, en su día, a mí lo que me gustaba mucho es de repente ver a lo que se dice las señoras del Bisón, que iban a ver la verbena de la Paloma y el lago de los cisnes, viendo a Sol Picón. O sea, eso mola. O sea, desconcertarlas así, pero que vayan a ver la función. Eso, pues,
no sé, normalizar la exhibición de creación contemporánea, sí, dándole su contexto, volviéndola y todo eso, pero que esté presente en los teatros públicos. Es que yo creo que es un acto de responsabilidad por parte de los gestores y las gestoras públicas que esto esté presente, porque yo creo, hombre, lo de siempre, pues sí, y que vengan las cosas estas de, no sé si decir nombres, no, pero bueno, lo que todos sabemos, pues sí, lo que todos sabemos, esto del gran teatro, que tiene su espacio, tiene su público, que está muy bien, pero yo creo que hay que asumir una responsabilidad desde el teatro público, que es favorecer que la gente pueda ver lo que no es comercial, lo que no se puede ver en otro sitio, o que es una cuestión de democratización. Es decir, claro, si lo más fácil es hacer Concha Velasco siempre, claro, pero hay que dar pluralidad. Lo mismo que si haces una promoción de danza, pues tienes que poner pues, una de puntas, porque también los de clásico pues tienen su derecho a ver eso. Pues en la programación habitual de un teatro pues debería estar pues compañías, bueno, las que se nos vienen a la mente a ti, a mí, ahora cualquiera, pues mismo el señor Serrano o no sé, el conde Torrefiel o Cristina Blanco o quien sea, deben estar en esos teatros públicos y por ahí deberíamos ir, ¿no? Pues ojalá quien te tiene que oír te oiga. No. Esto es clamar en el desierto, ya lo sabes tú. Muchas gracias, Roberto. Pues nada. Y te deseo muy buena suerte en este final y este cierre del ALT. Pues el final va a estar muy bien. Sobre todo, un festival que es de los veteranos del Estado español. Lo fue. Y por quien ha pasado, o sea, porque han pasado multitud de creadores y de público, porque serán 1.500 cada año, pero durante 16 años. Sí. No, es mucha gente. Y hay mucha gente que creció con el festival. Es decir, date cuenta que hay gente que nunca había ido al teatro hace 16 años y son gente de teatro ahora con 40 años y van a ver teatro y buscan teatro. Entonces, para mí eso sí que es una ilusión, ¿no? De aportar algo a ese interés por la creación contemporánea. Y eso es lo que te llevas. Tampoco es más. No esperamos una medalla ni nada de eso. Simplemente aunque haya un espectador, una espectadora que le entrara la curiosidad por ver otras cosas, con eso ya llega. Yo creo que ahí está la labor. Eso. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y mucha suerte en tus nuevas aventuras. Venga, chao. Oye, que son las 10 ya. Ya. Tenías muchas cosas que decir, tú no lo sabías, pero tenías muchas cosas que decir.